Bienvenidos. Un placer poder compartir con ustedes, festejar la presentación de un libro que hemos elaborado de manera colectiva en el campo académico y que ha tenido la posibilidad de que Siglo XXI nos lo publique, lo difunda, lo distribuya con la calidad editorial que tiene Siglo XXI. Y bueno, cabe hacer presentaciones institucionales o agradecimientos, en primer lugar, antes de comenzar a coordinar un poco la actividad que la va a coordinar Jessica Pla. Y bueno, yo soy Agustín Salvia, soy director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, también investigador del CONICET y en la Universidad de Buenos Aires, y uno de los compiladores de este libro. Y bueno, en principio cabe agradecer a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, porque bueno, este libro ha sido producto de un proceso de investigación que ha sido financiado y apoyado por la agencia, en el marco incluso de un programa o articulado con un programa que se denomina el Programa para la Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, PISAC, que en la persona de Juan Piovani, que seguramente está por llegar, cabe el agradecimiento por la confianza y el apoyo que nos dio al desarrollo de estas investigaciones. Cabe agradecer también a la Universidad Nacional de La Plata, que administró el proyecto de investigación de la red de más de 19 nodos que participamos en las investigaciones en el contexto de pandemia y pospandemia. En la figura de Leticia Muñoz Terra, que es la directora del proyecto madre. Y obviamente cabe darle agradecimiento, reconocimiento a todo el apoyo que han dado las autoridades de la Universidad Católica Argentina, tanto para promover el desarrollo de este libro, el financiamiento de este libro, como de los eventos de presentación que se vienen realizando. Alrededor del Observatorio de la Deuda Social Argentina venimos haciendo investigaciones sistemáticas en el campo social, económico, político, psicosocial, y este es uno de los productos de investigación donde el observatorio ha participado activamente, pero como vamos a dialogar ahora, o se va a presentar ahora, no solamente y no exclusivamente. Es un producto colectivo donde han participado varias universidades del país, más de 19. Dos de nuestros comentaristas son investigadores de centros académicos que participaron en este programa de investigación. Y bueno, dados los agradecimientos, Jessica, comenzamos un poco con la actividad. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La dinámica de la actividad va a ser la presentación del libro. En primer lugar van a hablar Santiago Poy, que es compilador y autor del libro, investigador de CONICET con sede en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y luego va a hacer unas palabras de referencia también al libro Agustín Salvia, que ya se presentó. Y después van a hacer sus comentarios sobre sus capítulos y algunas reflexiones más generales sobre la sociedad argentina en la pospandemia. Diego Macelló, que es sociólogo, investigador de la UNTREF, director del Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical, especialista en cuestiones relativas a la estructura socioproductiva y la informalidad estructural dentro del mercado de trabajo. Y en segundo lugar va a dar sus aportaciones Gabriela Gómez Rojas, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de Metodología de la Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y dirige proyectos de investigación vinculados al estudio de la estratificación social y género y a los problemas relacionados con la metodología y las técnicas de investigación social. Bueno, Santi, ¿querés arrancar vos? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy acá. Y presento a Jessica Pla, investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani y la tercera compiladora y autora también de este libro. Bueno, lo que yo voy a hacer es presentar un poco algunos de los resultados principales del libro. El libro tiene
esta presentación voy a comentar, digamos, los capítulos. En primer lugar, mencionar quiénes participaron. En el libro participaron 6 universidades de todo el país: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Catamarca y nuestra universidad, la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo fue armado? Bueno, a ver, en primer lugar, mencionar, el libro es básicamente un producto de investigación de las ciencias sociales, o sea, un producto científico, resultado de la aplicación de métodos, hilvanando teoría, metodología y procedimientos de recolección que nos son propios a quienes hacemos investigación en ciencias sociales, tratando de responder a preguntas sustantivas. Es decir, es una radiografía basada en los procedimientos de las ciencias sociales. En este sentido, el libro recoge el trabajo de estas distintas universidades a partir de la construcción de información estadística, utilizando 2 fuentes de datos, una primaria, que es la encuesta que realizamos anualmente en el programa del Observatorio de la Deuda Social, y otra fuente que es la encuesta permanente de hogares del INDEC. Hay que decir que la posibilidad de tener una fuente primaria, como fue la ETSA, nos permitió disponer de resultados con un importante sentido de la oportunidad. O sea, porque este es un libro que se preparó en un año durante la pandemia, ¿sí? O sea, durante la pandemia pudimos tener un rápido diagnóstico desde las ciencias sociales de qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad argentina y qué elementos se prefiguraban en la pospandemia, que de alguna manera todavía estamos, o es la etapa que estamos viviendo. Dicho esto, voy a mencionar algunos resultados principales de lo que se plantea en el libro. El libro parte de una premisa fundamental, que es la idea de que el COVID es un fenómeno de tipo biológico o sanitario, pero que impactó en las sociedades a partir de la configuración institucional e histórica de esas distintas sociedades. Y en el caso de la Argentina, impactó atravesando una matriz de desigualdad social que lo que vino a hacer la pandemia es ponerla más en evidencia, ¿no? Y todo lo que ocurrió a través o expresándose a través de esa matriz de desigualdad. Esto se va a ver bastante claro en los resultados. Y lo que vino a hacer entonces, y este es el principal, podríamos decir, hallazgo transversal del libro, es profundizar esa matriz de desigualdad social. El libro tiene 9 capítulos. El primero de los capítulos es obra de Agustín Salvia. Como él está acá, lo voy a dejar en sus manos. Ese capítulo trata lo que yo llamaría las trabas políticas del desarrollo económico argentino, ¿no? O sea, él podrá decir si esta apreciación es así o no, pero digamos, básicamente ese capítulo lo va a desarrollar Agustín o junto con otras reflexiones. Entonces, una recorrida general de lo que plantea el libro. Hay un set de 2 primeros capítulos que estuvieron a cargo de Eduardo Donza y por la UCA, y de María Albina Pol, Valentina Ledi y Lucía Ballini de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que básicamente yo destacaría 2 grandes hallazgos. El primero es que la pandemia y el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, afectó más fuertemente a las actividades informales. Eso provocó una acentuación de todas las brechas de desigualdad en la estructura social del trabajo. Y además, el otro elemento que surge de estos análisis es que el COVID provocó una nueva ola de informalización en la estructura social del trabajo de Argentina. Esto lo vemos hoy, es decir, básicamente la dinámica del empleo emergente en la pospandemia es una dinámica fuertemente caracterizada por la creación de empleo tipo informal y la creación de empleo de baja calidad. Desde una perspectiva regional, lo que se ve también en el libro es que las áreas más afectadas de nuestro país fueron justamente aquellas donde más peso había de los sectores informales. Un elemento que también muestra el libro, que es interesante, es que justamente, esto lo muestran las colegas de Cuyo, es que si bien
todos recordamos que las restricciones a la movilidad fueron muy desiguales a lo largo del territorio argentino, el efecto de la depresión económica que se produjo en el área de Gran Buenos Aires básicamente se irradió a todo el país de manera muy, muy fuerte y muy persistente. Es decir, la dinámica laboral que dejó la pandemia es entonces, digamos, la de una mayor o de una creciente subutilización absoluta de fuerza de trabajo. Esto se ve en más informalidad, más precariedad, más subempleo en sus distintas expresiones, ¿sí? Podríamos decir que de alguna manera también acentuó otras dinámicas en el mercado de trabajo, lo cual también se evidencia en el capítulo de Donza y también en otros capítulos que están al final, que son las que tienen más que ver con el cambio tecnológico, ¿no? O sea, por un lado más informalidad, por otro lado más teletrabajo en los sectores modernos, ¿no? Más modelos de trabajo híbridos. En síntesis, podríamos decir, la pandemia lo que hizo fue, usando una expresión de los procesos de desarrollo, fue acentuar la dinámica de desarrollo desigual en nuestra sociedad. Un segundo conjunto de artículos discuten los efectos que tuvo la pandemia y la pospandemia en el bienestar económico de los hogares. Básicamente, en los artículos de Ramiro Robles y Mariano del Fachal, en los artículos de Miguel Oliva, Diego Macello, Martina Zubarán y equipo, y un capítulo que escribimos junto con Camila Alfajeme, lo que se ve claramente es que un emergente de la pandemia y de la pospandemia es el aumento de la pobreza y de las distintas expresiones de la marginalidad económica. Entonces, esto tiene entre sus efectos, o uno de sus efectos determinantes, lo ocurrido en el sector informal, fueron los trabajadores informales, aquellos que más chances tuvieron de pasar a la pobreza, y está en la base de lo que hoy se discute, una discusión central de la pospandemia, que es el fenómeno del trabajador pobre. O sea, la idea de que estamos viviendo en una sociedad, la sociedad pospandemia es una sociedad eminentemente de trabajadores pobres, ¿no? Donde un proceso determinante no está siendo los altos niveles de desempleo, sino la existencia de muchos trabajadores que, pese a tener un trabajo, viven en pobreza. Un siguiente punto tiene que ver, que esto está en el artículo de Ramiro Robles y de Mariano del Fachal, es que la política pública tuvo un doble rol durante la pandemia, al que hay que prestarle atención en clave a las discusiones que se están dando en Argentina. Seguro que Agustín va a decir algo. Pero la política pública actuó en un doble rol de moderación de las desigualdades, como fue, por ejemplo, el IFE, ¿no? O el aumento de las transferencias, y de modelación de las desigualdades. A través de, por ejemplo, políticas como el ATP, ¿no? El Estado argentino determinó que algunos sectores, sobre todo los formales, tuvieran muchas más chances de mantener sus empleos, sus actividades productivas, que los informales. Entonces eso también tiene un efecto de desigualdad en el final del día, ¿no? O sea, por un lado moderó, pero por otro lado también es cierto que fue muy distinta la manera en la que transitaron la pandemia los trabajadores formales y los trabajadores informales, ¿no? Y por último diría que los capítulos 7 de Jessica Pla, Manuel Ribeiro, Eugenia Diquiera y el capítulo de Gabriela Gómez Rojas, Daniela Borro, Sofía Hassin y Manuel Ribeiro, lo que hacen es mostrar lo que ocurrió adentro de los hogares durante la pandemia, ¿sí? Y esto lo muestran básicamente al ilustrarnos, ¿no? Que fueron las clases medias las que tuvieron más chances de mantener de alguna manera la vida que tenían, ¿no? Aunque pasándola al interior de los hogares, con más seguridad laboral, posibilidad de pasar a modelos de teletrabajo, que garantizaron su reproducción y que, me atrevo a decir, es algo que sigue ocurriendo hoy. O sea, se incorporó algo nuevo que reforma parte de la dinámica interna de los hogares. Y por último, y no me voy a extender porque está Gabriela acá, también lo que ocurrió en materia de distribución de las tareas de cuidados, ¿no? O sea, la verdad que se vio muy poca democratización de las tareas al interior de los hogares, esto es lo que muestran las autoras, y lo que sí, y donde se vio esa mayor democratización fue en general en los sectores de clases medias.
Y finalmente tenemos un capítulo que también en esta clave muestra la desigualdad en las capacidades de absorber estos procesos de virtualización forzosa, el capítulo de Jessica Pla y Silvana Galeano, que claramente muestran que este nuevo mundo del teletrabajo requiere recursos, y no solo requiere recursos que están desigualmente distribuidos, es decir, sistemas operativos y tal, sino también capacidades de asimilarlos, ¿no? Esto quedó muy de manifiesto en la pandemia. Bueno, creo que con eso hice un mapa y solo me extendí 30 segundos, así que muchas gracias. ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, a ver. Yo quiero, descriptos un poco los capítulos o planteados cuáles son los temas de los capítulos, quiero hacer una reflexión más profunda o intentar una mirada más profunda de las tensiones que se manifiestan o que manifiestan los procesos sociales que se estudian y que se presentan en el libro. Creo que hay una tensión profunda que tiene que ver con los tiempos históricos que están entrando en juego alrededor de un evento o una situación como es la pandemia. Se ha hablado de desigualdad y se ha hablado de deterioro como constantes. La pandemia produjo un proceso de fuerte deterioro social, de muertes de vidas humanas, pero también de deterioros de relaciones humanas y relaciones sociales, tanto en la estructura social como en los procesos de movilidad social, como en el mercado de trabajo, como en la vida doméstica reproductiva. Pero lo que quiero plantear es que, bueno, los tiempos históricos y los tiempos sociales no son homogéneos. Ya en física sabemos que el tiempo es relativo. En ciencias sociales sabemos que el tiempo es plural. Y que detrás de un acontecimiento están los eventos o hechos que lo construyen, que lo hacen más o menos catastrófico o más o menos benévolo, agraciado o desgraciado, pero que ese acontecimiento forma parte de una historia, de un ciclo, de un proceso, que no es un acontecimiento aislado, que hay otro tiempo que es el tiempo medio, de las coyunturas, de los procesos, de las mareas, que son constantes, vienen y van, y que cambian con cada ciclo lunar, pero que vienen y van, y los acontecimientos que puedan ocurrir en esas mareas efectivamente no las trastornan. Forman parte del proceso eventualmente o la alteran en algún aspecto, pero no lo cambian sustantivamente. Y que las mareas a su vez se encuentran en procesos, o como esos procesos medios en la historia social, forman parte también de procesos de ciclos más largos, más civilizatorios, que tienen que ver con la organización económica, política, con la construcción de lo cultural, de la vida social, de pautas que se reproducen y que son relativamente constantes. Estoy retomando aquí los aportes y la contribución de Braudel, Fernand Braudel, un historiador, que ya nos hablaban en una cita acerca de que la historia puede dividirse al menos en 3 momentos: lo que se mueve rápidamente, lo que se mueve lentamente y lo que no parece moverse en absoluto. No parece, pero también se mueve. Y si siguiéramos con algunas citas que traje a colación, ya nos decía Keynes en la crisis de los años 30 que esto es solamente coyuntural, cuando parecía catastrófica y final. Y que lo único final, decía Keynes, es que todos estaremos muertos. Que al final todos estaremos muertos. Pero la crisis no era el final. La crisis de los 30. Y también nos decía Papa Francisco que el tiempo vence el espacio. Y lo señala en términos de que el espacio era dominado por los tiempos, por los procesos históricos que organiza el tiempo. 3 tiempos alrededor de la pandemia y que subyacen a los contenidos del libro que aquí se presenta. El tiempo corto, el primer tiempo,
Se trata del tiempo de los acontecimientos, de los momentos, del dolor, de la crisis. Se trata del sufrimiento, de la falta de horizonte, la falta de perspectivas, de certidumbre. Esos momentos produjeron cambios en la vida cotidiana. Alteraron las representaciones y las valoraciones de las personas. Modificaron sus contextos de trabajo, de vida. Acontecimientos que parecían catastróficos o transformadores, de los cuales hablábamos en ese contexto de cuán mejores o peores íbamos a salir de esta pandemia, en un contexto donde ya no íbamos a ser los mismos. No hemos cambiado mucho en los últimos 2 o 3 años post-pandemia, ¿bien? Pero en aquel momento era el momento de la catástrofe, del cambio. El tiempo corto nos dominaba. Y la pospandemia también significó el tiempo corto de la salida, con 10% de caída del PBI y destrucción de altos niveles de empleo. Teníamos, por otra parte, un crecimiento extraordinario del 10% de recuperación pospandemia, con recreación del empleo, pero con más pobres. Hay otro segundo tiempo en el libro que subyace a los trabajos que están presentes en el libro, que mencioné recién simbólicamente como el tiempo de las mareas y de las coyunturas. Dentro de ese tiempo cabría preguntarse en qué momento se inscribieron los acontecimientos ocurridos en el COVID, qué significaron para la coyuntura. Y si uno atraviesa la mirada histórica de la coyuntura, ha sido un momento más de un proceso de decadencia de las últimas 20 o 30 años, o 20 años, o más corto quizás, del último ciclo que no se representa solamente con la crisis que se generó por la crisis de la deuda 2018-2019, sino incluso con una década de estancamiento, de falta de crecimiento, de alta inflación, de falta de horizontes políticos y económicos, de crisis políticas, microcrisis políticas, de cambios importantes, pero marcaban la decadencia de la sociedad argentina en los últimos 10, 15 años. En ese segundo ciclo cabría inscribirse a la pandemia, como un momento más de un proceso de decadencia, porque la pospandemia no nos deja mejores, sino que deja contradicciones aún más graves que las precedentes. Como que el ciclo de la crisis, no pandémica, sino prepandémica, del ciclo de la coyuntura, del tiempo medio de Brudel, es una crisis que todavía nos acompaña. Más allá de cuáles sean los acontecimientos, de cuál sea el valor del dólar, de la tasa de inflación o de los grados de contagiados por COVID o de muertes por COVID, hay algo sustantivo que se mantiene en esta coyuntura y que tiene que ver con el agotamiento de un ciclo político-económico. Hay otro ciclo, otro tiempo, que es el tiempo largo, que es sobre el cual cabe también hacer reflexiones, porque cabe aquí la pregunta de investigación: ¿cuánto el escenario COVID, pandemia, pospandemia, con aumento en la saturación de aspectos críticos a la reproducción económica, social, incluso política del sistema político argentino en el contexto pospandemia, por fragmentaciones sociales, por mayor desigualdad, por mayor deterioro, por una pobreza más estructural, por una dirigencia que no logra captar y representar, dirigencia política o dirigencia económica y social, captar y representar los emergentes de una sociedad en crisis? ¿2 minutos? En ese contexto cabe preguntarse si este es el final de un ciclo largo o es una de las coyunturas de ese ciclo largo que todavía no logramos resolver en Argentina. Ciclos largos que podríamos marcar como momentos cruciales de clivaje: el fin del rosismo, el nacimiento de la nacionalidad, la Constitución del mediado del siglo XIX, el advenimiento de una democracia más intensa, más densa, con un régimen económico agroexportador muy dinámico,
pero que también encontraba crisis en los 30 y que hace surgir el peronismo de los 40. La crisis de los 70, donde se agota el modelo industrial y el modelo de mi hijo el doctor, o que estudie y trabaje y estamos todos bien, y está todo garantizado. Ese modelo industrialista, modernizador, que se agota en los 70 y que produce cambios. Ese modelo también que se agota en los 90 con las reformas estructurales y que encuentra un cambio de ciclo, de un nuevo ciclo, que a mi juicio, o como hipótesis de trabajo, es el que estaría terminando pospandemia. Y donde la pandemia habría cumplido un papel dentro de ese ciclo relativamente medio largo, donde la Argentina ya no encuentra solución alrededor de las recetas conocidas en materia económica, ni siquiera en materia política. Donde la configuración de la sociedad argentina es muy distinta a la que teníamos hoy, y que requiere de nuevas formas de organización social, nuevas formas de organización económica, nuevas formas de organización del Estado y también de nuevas formas de organización política. Esta crisis que se evidencia, está claro que no fue determinada por el COVID. Estaba latente en la sociedad argentina, en la última coyuntura de estancamiento, pero también del agotamiento de un modelo de desarrollo y de distribución social. La salida hacia adelante de esa crisis, el inicio de un nuevo ciclo largo de cambio estructural, de cambios estructurales en la sociedad argentina, tiene que ser un cambio sustantivo en materia económica, social, pero fundamentalmente en el orden político, que es el gran organizador, el gran regulador de los sistemas sociales, que es la vida política. Porque puede estallar una crisis por estallido social, porque se le haga un lobby político-económico y los mercados actúen y algo se quiebre, o los sectores más pobres reaccionen, o las clases medias salgan a cacerolear y se entre en crisis el sistema institucional. Pero la solución a esa crisis es la política quien la tiene que dar y la debe dar. Discutir la sociedad argentina en la pospandemia, eso es lo que intentamos hacer en este libro, con la evidencia que dejó la pandemia, es discutir el cambio social, económico, político, tan necesario y que cabe la pregunta, porque no conocemos el futuro, cuán posible y cuán benévolo o malévolo, agraciado o desgraciado va a ser ese cambio, porque el cambio histórico no tiene un signo predeterminado. Y la construcción del futuro no solo comenzó ayer, sino que también nos tiene que tener como protagonistas hoy. La forma que tome la salida de la crisis tendrá los elementos que tenemos como parte de nuestra historia, pero la introducción de innovación la tenemos que comenzar a construir hoy. Esta es la enseñanza que creo que deja este libro. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Increíblemente solo te demoraste 2 minutos. Bien. Bueno, ahora van a hacer la presentación de sus capítulos y algunas reflexiones más generales en torno al mundo del trabajo y al mundo de las tareas de cuidado y la reproducción social. Gabriela, ¿te parece bien empezar a vos? Bueno, va a empezar Gabriela, que ya la presenté, Gabriela Gómez Rojas, y si querés presentar también al equipo con el que trabajaste. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todas y a todos por estar y a los organizadores y organizadoras por haberme invitado a participar acá de esta presentación. El trabajo lo hicimos, como mencionaron antes, con Daniela Borro, con Sofía Jacín y con Manuel Ribeiro, la mayoría del equipo y yo perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el contexto de este trabajo, bueno, como dijeron
los colegas, siempre me gusta resaltar que este trabajo tuvo el desafío de haberse hecho en la pandemia, en pleno aislamiento, encierro, con todas las dificultades que eso implicó y desafíos para integrar, para coordinar el trabajo de personas en distintos puntos del país y de los distintos equipos. Con lo cual, bueno, eso también tiene que ver con una vivencia de la pandemia que mencionó Agustín, cuyas consecuencias aún todavía seguimos teniendo y recordando. El trabajo nuestro fue un desafío, digo, a ver, empiezo por cuestiones más técnicas y para no agobiar, estaba preguntándole acá al colega Diego cuánta información, porque bueno, son trabajos muy técnicos y pueden ser realmente muy aburridos para un horario de las 9 de la noche en una feria del libro. Más que tratar de por ahí generar algunas cuestiones de inquietud para que tengan ganas de leerlo y de compartir con nosotras y nosotros. Digamos, un desafío que tuvimos grande y que tiene que ver con la metodología de trabajo fue que, bueno, teníamos que usar información que ya fuera construida por el Instituto de Estadísticas y Censos, no teníamos posibilidad de hacer relevamiento alguno, ¿no? Entonces, muchas cuestiones van a estar atadas, definiciones, discusiones que tuvimos que tener en los equipos acerca de qué periodos íbamos a tomar como periodos previos de comparación a la pandemia y periodos de transcurso de la pandemia y de salida de pandemia. Eso nos llevó a tener 3 momentos en el tiempo para poder tener información homogénea entre todos los equipos y para lo que íbamos a concluir. Obviamente que tal como se dijo, las desigualdades que se observaban antes de la pandemia no se modificaron tampoco a nivel de los hogares. Esta distribución inequitativa de la realización de tareas del hogar, básicamente las llamo tareas del hogar porque así las llama la encuesta permanente de hogares que fue la fuente que pudimos utilizar. Hay toda una discusión que está allí mencionada en el texto acerca de, bueno, las tareas de distinciones que pueden encontrarse respecto de las tareas de cuidado y las tareas del hogar, pero bueno, en este caso tuvimos que trabajar con lo que permitía trabajar la encuesta permanente de hogares. Esas inequidades que se observaban para el 2018, que fue el periodo previo que fijamos como punto de partida, no cambiaron durante la pandemia, ¿sí? Hubieron algunas sutilezas de cambio, digo, específico, de repente en aquellas personas que podían trabajar dentro del hogar, entonces ahí se vio en algún momento puntual, alguna mayor participación de los varones, pero que después cuando tiende a abrirse con las medidas de DISPO el país, ese aumento que se había dado tiende a disminuir nuevamente. Digamos, hubieron cifras que realizaron otros investigadores e investigadoras que nos iban diciendo antes de la pandemia, cuestiones que ya por ahí son sabidas, pero que bueno, por ahí me conviene recordar, la mayoría de las mujeres, que eran cerca del 90%, son las que participaban en los quehaceres del hogar, mientras que los varones que realizaban estas mismas tareas eran casi la mitad, según datos de otros investigadores, y que efectivamente eran las mujeres las que dedicaban un mayor tiempo a este tipo de tareas. Con nuestra hipótesis fue esta, que a pesar, digamos, dado que estábamos hablando de diferencias históricas muy estructurales, no esperábamos que la pandemia produjera cambios sustanciales
en esa división, ¿no? Y efectivamente nuestro trabajo, me tengo que apurar, confirmó eso. Lo que a mí me interesa es, digo, en el texto hay unas curvas donde nosotros comparamos la participación en las tareas del hogar con lo que se denomina la participación en el mercado de trabajo, tanto de mujeres como de varones, y tomando eso en los 3 periodos, nosotros vemos que estas curvas son totalmente inversas, ¿sí? Que eso es como el escenario y el punto de partida que por lo menos a mí me gusta siempre resaltar, y que es esto de que, a ver, las mujeres desde edades muy tempranas, lo que permite reconstruir la encuesta de los 14 a los 19 años, empiezan a tener participación en las tareas domésticas, casi en un 40%, ¿sí? Mientras que los varones de la misma edad solo llegan a un 10%, más allá de, bueno, de la fiabilidad, del tema del, digo, pero como tendencia global lo estoy diciendo, ¿no? Y que, digamos, y que las mujeres llegan a cumplir tareas del hogar en un 90%, mientras que los varones solo llegan a este tipo de tareas en el 50%, y la relación en la participación en el mercado de trabajo es inversa, ¿sí? Entonces esto nos lleva siempre a sostener que hay un proceso de socialización que está arraigado, que hace que sucedan estas cosas. Efectivamente, tal proceso de socialización no se pudo revertir en la pandemia. Lo que se vieron fueron ciertas modificaciones sutiles que les comenté muy a grandes rasgos. Que evidentemente esto también va a tener que ver con que, digamos, hay un modelo, hay un esquema de relaciones de género que son las que articulan la organización social del trabajo doméstico y de cuidados, y a la vez las que sostienen este modelo tradicional de división sexual de trabajo, que contribuye a feminizar la actividad de labor doméstica en el hogar y a masculinizar el espacio del trabajo extradoméstico. Nosotros trabajamos con una serie de variables donde se fueron viendo condicionamientos individuales que tenían que ver con qué pasaba con el nivel de instrucción, con las diferencias que se daban con las clases sociales, con diferencias que tenían que ver con la demanda de cuidado de los hogares. Dado el tiempo, no puedo concluir sobre cada cuestión, sí decir respecto de, digamos, y siguiendo la línea de varias investigaciones en la línea feminista que van resaltando la necesidad de articular estas diferencias con otros factores, sí se ven que en las clases sociales que Santiago denominó medias y que en el esquema, bueno, que nosotros utilizamos tienen otra denominación, son las que, digamos, por ahí tienden a, tanto varones a mujeres, como a reducir un poco más la brecha de género en la participación en las tareas del hogar, siendo las clases trabajadoras las que muestran una mayor inequidad en este reparto de tareas en el hogar. Que suponemos que están también vinculadas con cuestiones que tienen que ver con concepciones ideológicas, ¿sí? Respecto de qué se espera, qué se sostiene, etcétera, que el tipo de medición que teníamos no nos permitió indagar, pero que sería bueno a lo largo de las investigaciones poder continuar con ese tipo de indagaciones. También que el nivel de instrucción genera ciertas diferencias. Los más instruidos y las más instruidas son las que muestran menos diferencias, y que ya hay autores que están citados en la bibliografía que venían sosteniendo que eso también se da porque se concibe como una variable que está muy asociada a cuestiones culturales. Y ya para ir terminando, porque seguramente que ya me queda nada, decir que también en el trabajo lo que pretendimos fue abordar, ya cambiando de unidades de análisis y considerando a las parejas, la aplicación de un modelo de regresión logística múltiple para los 3 periodos,
y en los que se ve tratando de ver qué posibilidad tenían las parejas de abandonar la pauta de división de trabajo tradicional, es decir, aquella que sostiene que la mayor carga de esta tarea doméstica está en manos de las mujeres. Y lo que se vio fue, digamos, las variables consideradas fueron similares a las que les fui mencionando anteriormente, solamente que se pusieron en juego de manera conjunta. Y lo que sí conviene resaltar como hallazgo más interesante del modelo es que la variable que está vinculada con la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de horas trabajadas por mujeres con sobrecarga de trabajo y demás es la que permite de algún modo plantear que son ellas las que más trabajan en cantidad de horas, las que están en mejores condiciones de abandonar la pauta de trabajo tradicional, ¿sí? Versus las otras. Y que esto es coherente. Por último, coherente con todo lo que veníamos diciendo anteriormente. Por supuesto que, bueno, hay limitaciones en el modelo que ustedes van a poder leer en el texto y demás. Y por último, sí señalar que bueno, el estudio trató de trabajar sobre las características personales o de los hogares, pero que bueno, digamos, consideramos que, digamos, para poder encarar y combatir y defender una inequidad una equidad entre los géneros en este mundo heterosexual, que es el que pudimos trabajar con la encuesta permanente también, eso me olvidé de señalarlo. Hacen falta, obviamente, políticas que permitan, no pueden quedar la resolución al interior de las personas, porque las personas tenemos nuestras limitaciones y que para ello hace falta, digamos, para poder aspirar a un mundo con una mayor equidad, vamos a necesitar de apoyo de políticas sociales, de equipamientos, de servicios, etcétera, que ayuden a contribuir en esta diversidad y en esta desigualdad que sigue siendo persistente y que evidentemente la pandemia no pudo cambiar. Bueno, cierro acá. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, le quiero agradecer a Agustín, a Jessica, a Santiago, todo el equipo de la UCA, la invitación para hablar de este libro que para nosotros, que pertenecemos a la Universidad Nacional del 3 de Febrero y que fue el trabajo nuestro desarrollado por investigadores e investigadoras de la universidad, Miguel Oliva, Nara Álvarez, Martina Zurbarán, principalmente estuvimos abocados a esto. Se trató de un trabajo que se dice técnicamente longitudinal, porque la idea era ver, como planteaba Agustín, los cambios en el tiempo, cambios en la inserción ocupacional y también en la condición de pobreza de los trabajadores. Bueno, como se planteó inicialmente, el libro trató el impacto de la pandemia desde diferentes ángulos. La calidad del empleo, la desigualdad, la pobreza, en función de la movilidad de las clases sociales argentinas. Y esto me recordaba que en otra publicación, un poco más antigua, pusimos, a propósito de la pandemia, sobre llovido mojado, o al decir por ahí de Agustín, que lo dejó entrever, la pandemia como un catalizador de problemas existentes y que en virtud de la incidencia de la pandemia creo que se pusieron a la luz del conjunto de la sociedad. Es decir, Argentina ingresa a la pandemia con una serie de problemas estructurales de larga data, de este ciclo largo, de este tiempo largo que Agustín señaló antes. Si nos situáramos hoy, podríamos decir que el desencadenamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía que afectó a la cosecha argentina tan gravemente
Hoy podríamos decir sobre llovido mojado al cuadrado. ¿Qué significa esto en definitiva? Que los problemas que se arrastran hacen que cualquier elemento exógeno ponga, o imprevisto, ponga a nuestro país en una situación crítica, e inclusive mucho más crítica que otros países parecidos a nosotros o que están en nuestra misma región. Y en este sentido, me parece que nosotros desde nuestro capítulo, pero que el libro todo, plantea o recoge un elemento que es central y que se trata de una perspectiva conceptual para comprender este tipo de problemas estructurales. Esa perspectiva es la perspectiva de la heterogeneidad estructural. Y nosotros tratamos de comprenderla. En nuestro trabajo hemos reducido esa heterogeneidad a dos grandes sectores. Uno llamamos moderno y otro estructuralmente informal. Pero en verdad uno podría reconocer tres grandes grupos. Uno muy dinámico, con empresas altamente productivas y posiblemente con el uso de tecnología similar a la de los países desarrollados. Otro sector o segmento intermedio que nosotros lo vinculamos al mercado interno, muy heterogéneo, plagado de problemas, pero aún así en una situación menos complicada que el sector informalmente estructural, donde posiblemente allí habita todo lo que ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de la economía popular y de toda esa economía que va emergiendo y parte de la economía social. Como el libro tiene un tiempito, es muy reciente, pero acá en el tiempo corto, diría Agustín, las cosas se modifican fuertemente, quiero actualizar algunas cuestiones. Nosotros hicimos algunas transiciones de la estabilidad de principios del 18 a la crisis declarada y de la crisis a la pandemia. Fue más o menos el planteo. Ahora bien, arrancamos diciendo la estabilidad de principios del 18 antes que se desencadene el problema de la devaluación compulsiva y todo lo que vino después. Ya en ese momento había un 24% de pobreza de hogares urbanos pobres. Hablando de ocupados, había un 17,6% de ocupados pobres. Yo quise comparar con datos más recientes y lo que les voy a enunciar ahora tienen que ver con información de finales del 2022, es decir, son datos bastante frescos. Ese 17,6% de ocupados pobres hoy asciende a 30,1% de ocupados pobres. Es decir, que en un quinquenio casi se ha duplicado esa radiografía. Es decir, en el tiempo corto, la pobreza, que es muy sensible a la coyuntura, se ha disparado. Y se ha disparado hacia todos los lugares. Ahora bien, gracias. Ese 30% de ocupados pobres, si lo vemos dentro de lo que nosotros denominamos este sector estructuralmente informal, asciende al 43%, es decir, un 43% de los trabajadores en ese segmento son pobres o pertenecen a hogares pobres. Y esta proporción baja al 25% en el sector moderno. Ahora bien, en un análisis por ramas, yendo de las no competitivas a las competitivas, tenemos lo siguiente. Un 54% de los trabajadores y trabajadoras de ramas no competitivas pertenecen a hogares pobres, son pobres. Esto cae al 32% en ramas poco competitivas. Vuelve a caer al 28% en ramas algo competitivas y cae al 18% en las ramas más competitivas. Esto es un ejemplo de la heterogeneidad estructural, concreto. Heterogeneidad estructural es un concepto teórico, bueno, ¿cómo se cristaliza? De esta manera se cristaliza. Por ejemplo, prácticamente no hay trabajadores pobres en ramas de la farmacéutica, la producción de maquinarias, la producción de instrumentales médicos, la producción de carrocerías y vehículos, las autopartes, finanzas y seguros, entre otras cosas. Quiere decir que hoy vivimos en un país
poco más, poco menos de 3 sectores, pero cada de esos sectores no son solo productivos, sino que las personas que se ligan a cada uno de esos sectores tienen vidas y calidades de vidas diferentes. Para sintetizar, lo que nosotros recogimos y tratamos de validar como experiencias son las siguientes. Los problemas estructurales son poco susceptibles a modificarse en el tiempo corto, pero a medida que hablaba Agustín me planteé esto también. Pero para incidir en ese tiempo medio es necesario hacer cosas en la coyuntura. Segunda cuestión, estos problemas estructurales inciden en la calidad de vida de las personas, es decir, que según cómo uno, en qué tipo de hogar nazca, crezca y cómo puede insertarse, sobre todo laboralmente, van a estar bastante dadas ciertas condiciones de la calidad de vida que va a tener. Lamentablemente, los temas que hemos tratado en el libro y que recorren en diferentes trabajos, o por lo menos en el nuestro, creemos que tienen cada vez más actualidad, digo, a la luz de los datos que les acabo de mencionar. Bien valdría volver a hacer otra ronda e inspeccionar esto más profundamente. Y por último, 2 cuestiones. De no mediar nada en términos de políticas un poco más innovadoras, lo más probable o los escenarios más probables es que estas cosas recrudezcan un poco más y que esos segmentos dentro de nuestra sociedad se alejen mutuamente. Y por último, una reflexión. También quiero retomar otra cosa de Agustín. Digo, es muy posible que estemos frente a un cambio. La pandemia catalizó un montón de cosas y posiblemente en los tiempos que vengan sean distintos. Pero creo que, como decía Agustín, las cosas no necesariamente son cambios para mejor. Y quiero dejar un elemento, una hipótesis que también estamos trabajando nosotros. Un sistema puede estar en equilibrio, pero que esté en equilibrio no quiere decir que sea necesariamente justo ese sistema. De modo tal que creo que quienes trabajamos en estas cuestiones tenemos que tratar de difundir estas cosas y tratar de persuadir, porque hoy falta pensar en la coyuntura el tiempo medio y ni que hablar el tiempo largo. Y por otro lado, creo que hay una búsqueda desesperada de un equilibrio, pero nadie está mensurando los costos que eso puede tener y la forma a la que eso puede arribar. Bueno, muchas gracias por la atención. Antes de darte el paso, Agustín, para hacer el cierre, yo quería retomar algo que no mencionamos y me parecía importante, que en estos 19 nodos que Agustín mencionó de este proyecto que implicó también una inversión y una apuesta del Ministerio de Ciencia y Técnica, participaron también organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De la Fundación WOCRA, el Observatorio PYME y la UTEP. Y eso fue una experiencia bastante enriquecedora para el proyecto, creo que no lo habíamos dicho. Y después también quería mencionar que algunas cosas que tomaron Diego y Gabriela, que por ahí decían, bueno, esto no lo podemos ver ahora. Bueno, el proyecto tuvo diferentes patas, digamos, diferentes partes, subredes. Este libro es el emergente de la subred que nos dimos a llamar estadística o cuantitativa, y pronto va a salir también un libro que condensa los resultados de los hallazgos a nivel nacional cualitativo, que también es un esfuerzo muy importante. Gabriela también participó de eso, muchos de quienes están acá y muchos de quienes están acá también, y que también fue un esfuerzo muy grande en términos de que implicó hacer un trabajo de campo nacional cualitativo y producción de datos en un contexto de aislamiento y de distanciamiento social. Así que bueno, la segunda parte, digamos, está por venir. Así que bueno, ahora Agustín, te doy el paso para que hagas el cierre. Muchas gracias a ustedes. Una última reflexión, tal vez más teórica, en clave a lo que venimos conversando, y después en términos incluso académicos. Todo proceso de investigación es eso, no es un evento.
acumula conocimientos anteriores, los desarrolla, los profundiza, los debate, los discute, va encontrando nuevas síntesis, se hace o se formula viejas preguntas bajo nuevos acontecimientos o incluso a veces logra hacerse nuevas preguntas. La originalidad de las preguntas no deviene necesariamente de la capacidad del investigador a hacérselas, o de los investigadores, sino de cuánto los hechos del mundo real lo desafían a que esas preguntas son necesarias, porque ya las viejas respuestas a las preguntas hechas ya no responden a la organización de las cosas que ocurren, a los sucesos que están ocurriendo. Y yo creo sinceramente que lo señalo como una hipótesis teórica y de trabajo y de investigación, que estamos ante un fin de ciclo. De un ciclo donde no serán necesariamente que van a cambiar los acontecimientos, es posible que se agraven los acontecimientos que hoy estamos padeciendo. Producto de ese fin de ciclo, de un ciclo medio, tendrán que devenir nuevas preguntas de investigación acerca de cómo es que llegamos aquí y a dónde vamos. Pero en el campo de la acción política, de la acción social, de la acción intelectual, de aquella acción que está orientada a transformar en algún sentido que cada uno cree o considera valioso, obviamente conocer las dinámicas de ese proceso, conocer cuáles son los elementos, los componentes de ese proceso, le va a permitir formularse las preguntas más correctas o más adecuadas y encontrar las soluciones a esas preguntas más eficientes. No toda pregunta va a ser posible en el evento de la crisis. La crisis se agrava, deviene un fin de ciclo, hay que construir una nueva organización social, nuevas formas de organización económica, política y social, quizás nada radicalmente distinto, pero bajo nuevos códigos, bajo nuevos significados, bajo nuevos valores, bajo nuevas formas de redistribución, más regresivas o más progresivas. Seguramente el ciclo apunta a que la Argentina que viene va a ser de mayor crecimiento económico. Hay elementos para sospechar eso. Hay elementos de juicio que podemos argumentar que la Argentina va a tener un ciclo económico progresivo, pero no necesariamente socialmente distributivo y progresivo. Y vuelvo al punto acerca de quienes se formulen las preguntas correctas y se den las respuestas adecuadas, podrán orientar el proceso hacia el efecto de sentido que se busca. Va a haber una lucha de poder y el saber va a ser parte de esa lucha de poder. Y los diagnósticos van a formar parte del debate público. Los diagnósticos de expertos, los diagnósticos académicos. Por lo tanto, la acción intelectual va a cumplir un papel. Lo que sí creo que como intelectuales, por lo menos a los cuales yo me siento convocado y las cuales muchos de ustedes forman parte de esa comunidad académica, por los que los conozco, los intelectuales tenemos una tarea muy importante en ese debate, que es la construcción y la definición de la agenda. Definir adecuadamente las preguntas, encontrarles las respuestas, innovar, ser agentes de innovación en materia teórica, en materia metodológica, en materia de temas de investigación, en producción académica, va a servir a ese proceso. Si queremos volver atrás, si pensamos que es posible encontrar en nuestro pasado reciente o más lejano la solución a nuestros problemas, nos vamos a equivocar. Si queremos seguir repitiendo las preguntas y las respuestas que ya conocemos, nos vamos a equivocar. Y creo que esto que le pasa al campo académico también es el debate y el desafío que enfrenta el campo político. Y diría un poquito más, diría nuestra vida social cotidiana, nuestra construcción cotidiana de cultura. En el caso de las tareas del hogar y de la vida reproductiva familiar
tiene el mismo componente. Hay una crisis, hay una saturación, hay que encontrar formas novedosas de organizar la vida familiar, más justas, más equilibradas, y eso esperamos. Pero no necesariamente los cambios van en esa dirección. O por lo menos lo van para una parte de la sociedad y no necesariamente para otra parte de la sociedad. Entonces, como que los procesos de cambio y transformación no tienen un sentido predeterminado, preestablecido. Pero lo que sí podemos, creo, y el libro destaco ese punto, permite afirmar, es que estamos ante una etapa de crisis y de cambio. No es exactamente el COVID. Catalizador, lo señaló Diego. Como catalizador va a haber otros. Sobre llovido, mojado y al cuadrado, y es posible que al cubo. ¿Bien? Entonces, en esa lógica lo que está ocurriendo es que van a ir emergiendo soluciones a esta saturación y a esta crisis. Bueno, espero que esto les haya gustado, les haya interesado, les hayan de alguna manera, no sé, complacido con nuestras reflexiones, con nuestro, por favor, compren el libro, léanlo, ¿bien? Pero también tener un libro en la mano siempre es muy bueno y es muy valioso, así que pónganlo en la biblioteca, recomiéndoselo a los amigos, abran cada tanto el librito cuando dicen, bueno, este tema lo trata este libro, ¿ve? ¿Qué descubrió? ¿Qué aporta? ¿Qué nos hace pensar? Bueno, creo que tener un libro en la mano sigue siendo algo muy lindo, aunque obviamente el mundo digital también tiene que ser parte de lo que se viene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bien, y hasta la próxima.